Dice un viejo dicho que el que pega primero, pega dos veces. Y ese dicho se ha cumplido porque en la mismísima Casa Guinda, los Charros de Jalisco se han quedado con los dos primeros de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Cómo lo consiguieron? Ojo, otra vez haciendo historia. Y ojo, no sin sufrimiento. Pero aquí lo vamos a analizar porque ha llegado el momento de hablar del rey de los deportes y del béisbol de invierno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Diamante Mexicano, tu proyecto de confianza para hablar de todo lo que pasa alrededor del rey de los deportes. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que te agradece el favor de tu atención y quien te da la bienvenida en este nuevo video en donde vamos a analizar no solamente la importante victoria de los Charros de Jalisco, sino tratar de descubrir por qué se ha terminado dando esta pizarra final tan propensa al análisis, porque hay demasiados matices que tenemos que desarrollar, que tenemos que detectar y que tenemos que comentar, pero también al final del video vamos a actualizar de cómo va la serie en República Dominicana y un pequeño spoiler, tal cual, exactamente tal cual como se están dando las cosas en México, están ocurriendo en la Lidom. Así que sin más tiempo para perder, vamos a hablar de la pizarra final con la cual los Charros han vencido en la Casa Guinda a la novena de Lorenzo Bondi, que por cierto ha sufrido su segunda derrota de por vida en series finales en el béisbol mexicano. Y en este caso ha terminado siendo con pizarra final de 10 carreras a 6. Sí, otra vez es mucha la diferencia, es de 4 carreras exactamente como el día de ayer, pero en este caso con muchas particularidades y muchos condimentos diferentes. Pero lo que se mantiene es que la ofensiva, el orden al bat de los Caporales han terminado por reventar desde muy temprano al abridor. En el juego número 1 fue Manny Barreda y en el juego número 2 otro ex liga mayorista, en este caso Luis Cessa, que venía con una era inclusive mejor que la de Manny Bañuelos, pero en este caso solamente puede trabajar una entrada y un tercio. Y ojo, que pese a ser corta su estadía dentro de este compromiso, no es que se haya ido sin daño, porque permite 4 hits, 4 carreras, las 4 terminaron siendo limpias, regaló 2 bases por bolas y permitió un home run, porque ojo, ya estaremos hablando del hito que se acaba de firmar con los Charros de Jalisco y en especial con la familia Ornelas Murray. Así que señoras y señores, comenzó mal la velada para los tomateros de Culiacán y en este caso el relevo, al menos de manera inmediata, no terminó siendo mejor, porque Pedro Reyes ingresó al juego después de la salida de Luis Cessa y en este caso, en un trabajo de solamente retirar un out, permitió 5 hits y 4 carreras. Es decir, hay que recapitular, señoras y señores, en 2 entradas, de hecho, en una entrada y 2 tercios, ya los tomateros de Culiacán perdían por una abultada diferencia, porque los Charros de Jalisco desde temprano se pusieron arriba en la pizarra, pero fue precisamente en la segunda entrada donde se terminaron manifestando, donde terminaron demostrando el poderío y donde terminaron cargándole la mano al picheo de los tomateros de Culiacán, porque en ese momento la distancia era de 8 carreras. Hay un viejo dicho, así como arrancamos el video mencionando una cuestión, aquí hay que mencionar otra. Hay un viejo dicho en esto del béisbol que dice que las ventajas tempraneras nunca son buenas y estuvo cerca de confirmarse esta cuestión, pero
es que la distancia fue mucha y fue precisamente en esa segunda entrada donde se terminó consiguiendo algo que jamás en la historia del circuito se había conseguido. Y eso no es otra cosa más que dos hermanos, en este caso Julián y Tirso Abraham y Julián Rafael Ornelas Murray, los encargados de conectar un cuadrangular cada uno en el mismo juego de una serie final y en la misma entrada. ¿Hay antecedentes similares? Sí, tenemos que irnos a los hermanos González, Adrián y Edgar, que lo hicieron en postemporada, pero en este caso estamos hablando de que lo han hecho los hermanos Ornelas Murray en la serie final y en casa de la novena más competitiva de este circuito en los últimos años, como lo son los Tomateros de Culiacán. Así que gran mérito en esta parte, pero dejando de lado eso y yéndonos a hablar del juego, poco a poco fue avanzando el compromiso y eso sí, más allá de que la labor monticular de Manny Barreda Manny Bañuelos, mejor dicho, haya sido de 5 entradas completas, que se haya adjudicado la victoria, la segunda en lo personal para él en esta postemporada y la primera de por vida en una serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, tampoco es que termina siendo ni la salida más plácida, ni la más sencilla, ni tampoco la más ortodoxa, porque termina permitiendo 6 hits, 4 carreras, las 4 fueron limpias, regaló 4 bases por bolas, y en este caso terminó ponchando a 4 tomateros, pero fue una salida accidentada donde puede caminar, donde contiene el intento de reacción, en especial en la segunda entrada de los Tomateros de Culiacán de Lorenzo Bondi, pero no sin sufrir, porque una de las cuestiones que tenemos que alabar de Tomateros de Culiacán es esa capacidad de competir. Hoy no fue su noche, en el juego número 1 tampoco fue su noche, pero compitieron, incomodaron y se quedaron cerca de conseguir al menos igualar la pizarra. Y es que nos tenemos que ir a la sexta entrada, la parte baja, donde los Tomateros de Culiacán consiguen un rally de 4 carreras, con lo cual una distancia que era de 8 se terminó reduciendo a una distancia de 2, porque los Tomateros terminaron consiguiendo esas 6 carreras. Pero ojo, que se topan con esta oportunidad y de manera constante cuando parecía que el bateo oportuno había llegado para los de la capital de Sinaloa, comenzaron las fallas y de esta manera se terminaron quedando con la miel en los labios en más de alguna oportunidad. Y con este escenario sale Anthony Gose, que hay que recordar que llegaba empatado en cuanto a salvamentos en esta postemporada con 6 y que aquí habíamos señalado en ese análisis particular entre Trevor Clifton y Anthony Gose, que llegaba de mejor manera, más allá de que los números fueran similares en lo bruto. Si nos íbamos a lo neto, en este caso me parecía que era mejor el momento de forma de Anthony Gose con respecto a lo de Trevor Clifton. Y ahí, con ese escenario, llega un horror del tamaño de Sinaloa que comete Anthony Gose cuando busca sacar y retirar a Julián Ornelas en la primera almohadilla. No le puede dar la conexión al primera base Joey Meneses y de esta manera, desde los picos de Michael Wolanski, entró la carrera número 9. Posteriormente, Mateo Gil empuja al propio Julián Ornelas, que termina consiguiendo la 10ª carrera para los Caporales, en una circunstancia que tiene que ser preocupante para los de Lorenzo Bondi. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya suficientemente preocupante tiene que ser haber perdido los 2 primeros juegos y que se han llevado a cabo en tu casa, en tu terreno de juego, en tu diamante y con tu gente, que eso sí, la gente, la afición de Culiacán no es sorpresa para nadie, pero terminaron poblando de manera sensacional el estadio de los Tomateros. 20,000
en el día 1 y seguramente van a ser 20,000 el reporte del día 2. Pero si ya no era suficientemente preocupante, esa última entrada, esa última oportunidad al bat de Charros de Jalisco hace mucho daño, porque insisto, algo que teníamos que alabar y algo que teníamos que señalar era esa capacidad de reacción, esa mística que tiene la novena guinda, pero esa mística con esos errores y después de quedarte tan cerca, pero de verdad tan cerca, porque inclusive Joey Meneses tiene un turno al bat con 2 hombres en las almohadillas y un batazo arrepentido que le queda a Gerardo Reyes, que también hay que darle un tremendo mérito, pero lo de Joey Meneses, llamativo cómo ha sido controlado por los caporales, y cuando tienes a tu caballo, cuando tienes a tu carta fuerte y no es capaz de convertirse en el hombre importante, seguramente genera dudas, y más aún cuando sacas a quien es tu as del picheo en cuanto a la labor de cerrador. Anthony Gose falla en una conexión muy sencilla a la primera base. La realidad es que, insisto, puede haber hecho mucho daño, mucho más, inclusive que la propia derrota, la manera en la cual se quedó cerca y terminó muriendo en la orilla, pero muriendo en la orilla con una sensación para nada positiva, como si la pudo haber dejado seguramente, más allá de que haya faltado el batazo oportuno. Si hubiera terminado el juego, y aquí estamos hablando de béisbol ficción, si hubiera terminado con la pizarra 8-6, la sensación, insisto, tratando de analizar más allá de la pizarra, la sensación de Tomateros tendría que haber sido de orgullo. Me parece a mí, a Carlos Alberto Valdés, quien te saluda en estos micrófonos, tendría que haber sido de orgullo para la afición, para la nación guinda, pero sobre todo para la novena de Lorenzo Bondi, porque levantarte o intentar levantarte después de que en la segunda entrada del segundo juego en tu casa y de nueva cuenta habiendo retirado a tu abridor desde temprano, tenía que ser algo meritorio, pero eso queda diluido. Y el gran trabajo de Francisco Aro, que así como hablábamos bien de Miguel Vázquez, tenemos que hablar muy bien de lo hecho por Francisco Aro en esta jornada, termina simplemente en anécdota, porque ese tremendo trabajo del bullpen de retirar en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima y en la octava, es decir, en 6 entradas totales, colgaron argolla los pitchers de Tomateros, quedó reducida a nada y el daño desde César y Reyes ya estaba hecho. Por cierto, señoras y señores, ya para cerrar con los apuntes de este juego número 2, tenemos que mencionar que para el juego 3, el próximo sábado, tiempo del centro de México, 6 de la tarde, tiempo de Sinaloa, a las 5 de la tarde, en el Panamericano vamos a vivir el tercer juego de esta serie. Y los pitchers anunciados en estos momentos que estoy grabando este video son Phineas del Bonta Smith por parte de Tomateros y Luis Armando Payán por parte de los Caporales, que en este caso termina teniendo un ERA total en esta temporada de 3.90 para el de Guasave Sinaloa, mientras que el estadounidense de 2.86. Y señoras y señores, antes de irnos, hablar de cómo está la serie en la Lidom. Por cierto, al haber existido la diferencia de 4 entradas, no pudo existir la posibilidad de salvamento para Trevor Clifton, que fue el encargado de colgar el último 0 en este juego. Simplemente el pitcher ganador, lo decíamos, Manny Bañuelos, y el pitcher perdedor,
Luis Cessa. Mientras que, ahora sí, yéndonos a República Dominicana, rápidamente apuntar que los Leones del Escogido, así como el campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, ha vuelto a ganar. Bueno, lo mismo han hecho los vigentes campeones de la Lidom en República Dominicana, porque en este caso han derrotado con pizarra final de 7-4 a los Toros del Este. El pitcher ganador fue West, el pitcher perdedor fue Chris Matt y el salvamento se lo vuelve a adjudicar y hoy puede llegar a ser mucho más doloroso que el día de ayer. Stephen Novosek, el cerrador que hasta la temporada anterior defendía la casaca de los Tomateros de Culiacán. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que agradece el favor de tu atención. Recuerda, suscríbete al canal. Estamos teniendo una gran aceptación en cuanto a reproducciones, likes y comentarios. Nada más te quiero pedir, suscríbete al canal y síguenos en redes sociales. Muchas gracias de todo corazón. Saludos a la distancia y recuerda que el béisbol se juega dentro del diamante, pero es aquí donde se analiza. Saludos a la distancia y nos vemos, nos escuchamos en el próximo video.